el más energético que se ha visto. ¿Qué importancia tiene esto? Vamos a compararla. Voy a hablar de neutrinos cósmicos de muy alta energía, o quizás no de tanta energía. Y voy a empezar por algunos de no tanta energía, que son los que proceden del Sol. El Sol en su núcleo produce neutrinos que se escapan de allí y tardan algo así como 2 segundos en llegar a la superficie, viajando más o menos a la velocidad de la luz. Fotones también se producen, partículas de luz, en el núcleo del Sol, pero estos tardan entre 10 y 170 milenios en salir del Sol, porque van zigzagueando, chocando con todo el material interior. Los neutrinos, sin embargo, interaccionan muy poquito y se escapan tan tranquilos. El proceso fundamental que genera tanto los neutrinos como las partículas de luz solares es la fusión de dos protones en el núcleo para formar un núcleo de deuterio llamado deuterón, constituido por un protón y un neutrón, más un positrón, más un neutrino llamado del electrón, porque aparece siempre asociado con él. Y el flujo que nos llega del Sol es de 7.000 millones de neutrinos de estos por centímetro cuadrado por segundo. Y en la cabeza de alguien que tiene una cabeza de tamaño normal, pasan por cada segundo 10 millones de neutrinos. Como interaccionan tan poco, probablemente ninguno en un segundo determinado ha interaccionado con la cabeza de esta chica, así que si parece estar de mal humor, será por otro motivo. Voy a comparar cuánto interaccionan los neutrinos con cuánto interaccionan, por ejemplo, las partículas de luz llamadas fotones o rayos gamma. Si tenemos una partícula de luz con una energía de 1.000 millones de electronvoltios, un electronvoltio es más o menos la energía característica de las reacciones atómicas o moleculares, y un gigaelectronvoltio es más o menos la energía en reposo einsteiniana relativista de un protón, la masa del protón veces la velocidad de luz al cuadrado. Tal haz de fotones le bastarían 3 centímetros de agua para que la mitad de ellos fuesen absorbidos interaccionando con las moléculas de agua. Si en lugar de fotones empleo neutrinos de la misma energía, entonces nos haría falta una piscina de 1.000 millones de kilómetros de longitud para que la mitad fuesen absorbidos por el agua. Esto es 7 veces la distancia entre el Sol y la Tierra, así que esta piscina es realmente olímpica en el sentido más elevado de la palabra. Hace ya muchos años había 3 experimentos de neutrinos en el CERN. La mayoría atravesaban todos los experimentos y salían despedidos hacia las montañas del Jura, que atravesaban de hecho 2 veces y pasaban a través de las vacas, por ejemplo, sin ninguna probabilidad de que sucediese algo a la vaca, es decir, que el neutrino interaccionase con la vaca. Voy a emplear esto para introducir la noción de sección eficaz, generalmente llamada sigma, y en este caso la sección eficaz del neutrino con la vaca, pues es muy pequeña. La probabilidad que interaccione un neutrino determinado con la vaca es mínima. Y lo que tengo aquí son las secciones eficaces de los neutrinos de diversa energía, o más bien antineutrinos del electrón incidiendo en electrones, y la línea negra es la sección eficaz para esta reacción expresada en milibarns. Un milibarn es una cantidad muy pequeña de centímetros cuadrados. Es de hecho 10 a la menos 31 metros cuadrados. Dado que un metro cuadrado es la sección de la vaca, que estos neutrinos interaccionan poco con la vaca. La línea negra es en función de la energía, las distintas, a distintas energías, cuánto es la sección eficaz. Pues bien, todo lo que está escrito aquí en letras son distintos experimentos que miden secciones eficaces de neutrinos. Naturalmente no puedo hablar de todos, solamente quiero hacer ver que son muchísimos. Esto de la física de neutrinos es algo de lo cual estamos intentando entender mucho con muchos experimentos. Y este piquito que hay aquí corresponde a un antineutrino de electrón incidiendo sobre un electrón para producir un bosón intermediario, el que intermedia las interacciones débiles, que se llama W-. Y esta idea de esta resonancia fue introducida por Glashow nada menos que en el año 1959. ¿Qué pasa
si un tal neutrino efectivamente produce un W-. El W- es una partícula muy inestable y se desintegra casi inmediatamente y casi sobre todo en un par de un quark y un antiquark. Este quark y antiquark se convierten en otras partículas que uno puede detectar. Y la energía suficiente para darle un electrón en reposo y producir un W- es tan enorme, es de 10 a la 16 electronvoltios más o menos en esta figura, que la energía del antineutrino se transmite a la energía del W-, sobre todo cinética, y se mueve también el W- a una gran velocidad, de manera que las partículas que produce se mueven hacia adelante a una gran velocidad. Y esto es lo que vemos aquí en un experimento que se llama el cubo de hielo, que está, como veis ahí, prácticamente en el polo sur. Hay, por ejemplo, también por allí una expedición española, un sitio donde los españoles estudian el hielo y demás, y que está a menos de 3.000 kilómetros de allí. Este señor que vemos aquí se llama Larry Sulak y alrededor del año 75 pasó mucho tiempo intentando mejorar una técnica que se llama la ósmosis inversa y que sirve para purificar de manera bastante barata agua para que se vuelva muy transparente, en particular a la luz ultravioleta. Lo que vemos aquí es el experimento resultado de sus estudios, que se llamaba Irving Michigan Brookhaven, en Estados Unidos, y que era una piscina gigantesca debajo de la Tierra a gran profundidad y cubierta en su superficie de detectores de luz, que se llaman fotomultiplicadores. Durante el experimento no habría iluminación aquí dentro, no veríamos a este buzo, estaría todo negro, menos cuando algo pasa, de lo cual los detectores de luz darían noticia. El experimento tenía planeado medir si era posible que el protón se desintegrase, que no fuese una partícula de vida media larguísima o eterna, se desintegrase, por ejemplo, en un positrón y un picero. La vida media del protón, limitada por este experimento, es superior a unos 10 a la 34 años. No quiere esto decir que el experimento durase 10 a la 34 años, quiere decir que tenía muchos protones y eso compensaba la pequeña probabilidad de que se observase que cada uno de ellos se desintegrase. Esto sí que es interesante. Esto es la mejor fotografía del siglo pasado y de hecho no es una fotografía, es una neutrinografía hecha por el experimento Super Kamiokande en Japón. Y esta fotografía tiene un tiempo de exposición de 500 días, que es bastante. Bastante porque la probabilidad de que vieran algo que en uno de esos días era pequeña. Y lo que sí vieron es que de cuando en cuando un neutrino procedente del Sol, un neutrino del electrón, incidía sobre un electrón del agua de la piscina para producir un electrón de muchísima energía, que viajase a una velocidad superior a la velocidad de la luz. En el agua, repito, no viaja más deprisa que la luz en el vacío, viaja más deprisa este electrón que la luz en el agua, que viaja más despacio que en el vacío. Y eso tiene una analogía, que por una vez es una analogía estrictamente cierta, y es que del mismo modo que un barco sobre la superficie del mar, viajando más deprisa que las olas, crea una estela que le sigue por detrás, porque no viaja tan deprisa como el barco. Y esta estela, en este caso, del electrón, es una estela de luz enteramente análoga, una luz que se llama luz Cherenkov. Este es el detector de los japoneses, que se llamaba Super Kamiokande, y con el cual los señores Takaaki Kajita en Super Kamiokande y su competidor Arthur McDonald y colaboradores en otro experimento en Canadá obtuvieron el premio Nobel por descubrir las oscilaciones de neutrinos. El hecho de que un neutrino producido por rayos cósmicos en la atmósfera o procedente del Sol fuese, por ejemplo, naciese como un neutrino de electrón, pero en su viaje cambiase de disfraz y se volviese un neutrino del muón, uno que en las interacciones produce muones y no electrones. Un muón es un electrón pesado, una partícula distinta del electrón en todo
igual menos en su superior masa. Y a Solak no le dieron el premio Nobel. Debe ser porque no me hacen caso estos tipos de Suecia que ni se enteran. Bien, pasemos a lo que realmente estamos hablando hoy, que es un experimento que está siendo construido a 40 kilómetros al sur de Toulon, en el mar Mediterráneo, a 3,5 kilómetros de profundidad, y otro detector más grande al sur de Sicilia. Un experimento que se llama kilómetro cubo neutrino telescopio. En sus siglas, eso que está escrito ahí. Pues bien, estos son unos señores que están instalando un conjunto, una bola cubierta de fotodetectores que pueden ver luz que se propaga en el agua y están preparándola para bajarlo en uno de estos hilos hacia el fondo del mar. Naturalmente, a 3,5 kilómetros de profundidad hay muy poquita luz y esto no es una fotografía, es otra cosa dibujada por un artista en la que vemos todos estos detectores, cada uno de estos puntitos, colgando en una serie de cuerdas, por así decirlo, que suben hacia la superficie. Y esto que vemos aquí es la observación de este neutrino de altísima energía recientemente observado. Y la reacción es que un neutrino del muón incide sobre un protón y un neutrón del agua o de la atmósfera, no sabemos muy bien dónde sucedió, y eso produce un muón que atraviesa el detector y produce una señal, que es la que vemos como estos puntitos de colores. Aquí tenemos dos visiones, el tamaño del experimento está aquí comparado con la Torre Eiffel. Y lo que vemos aquí son tiempos medidos del muón que va viajando en el agua. Y la parte azul son las primeras medidas. Y luego, un poco más tarde, vemos el muón un poco más lejos, hasta las medidas que tienen un color rojo o amarillo. Y el límite no es 55 millas, sino el de la velocidad de la luz. Este muón no viaja a la velocidad de la luz, pero casi. Es un poco como el vídeo que te toma un aparato de la policía que está midiendo a cuánta velocidad vas progresando. Esto es exactamente lo mismo, poquito más caro. Este es el mismo suceso reproducido aquí en mayor detalle, donde vemos el tiempo azul al inicio y amarillo hacia el final de todos los detectores en estas bolas que observaron fotones producidas por el paso de este muón creando luz Cherenkov en el agua del mar. Todo esto es lo que vimos. Efectivamente, este neutrino es de muy alta energía. Vemos aquí el flujo de neutrinos que han sido medidos a muy alta energía veces el cuadrado de la energía. A la izquierda vemos algunos resultados anteriores y este que está en el circulito es efectivamente el más energético. ¿El más energético que se ha visto? Bueno, ¿qué importancia tiene esto? Vamos a compararla. Si yo os digo que estos hermanos, hay uno que es el más alto, que se llama Averell, pues sí, vale la pena que eso se publique en esta tira de cuentos, pero el hecho de que sea el más alto es realmente importante, pues no es algo que valga la pena escribir a casa sobre ello, decir a la abuela, que Averell es el más alto de los hermanos Dalton. Lo que sería importante es saber si aprendemos algo más de este hecho de que Averell es el más alto. Sí, aprendemos en el caso de los Dalton algo importante, y es que el jamón está carísimo, puede valer tanto como $1000. ¿Y qué podemos aprender en el caso de los neutrinos? Pues bien, este es un suceso que se vio hace algunos años, en 2017, en el experimento IceCube en el Polo Sur, en el cual vemos un muón, de nuevo producido por un neutrino, y dando datos a todos estos detectores que están hundidos en el hielo. Y de la publicación correspondiente voy a resaltar esta frase. La dirección desde la que el neutrino llegó es consistente con la del blazar de rayos gamma TX, esto parece un teléfono, observado mientras estaba destelleando. Esto que acabo de decir sí es posible que nos enseñe algo, y es de dónde proceden estos neutrinos.
No tengo una foto del Blazar del cual acabo de hablar, porque está muy lejos y es difícil tomarle buenas fotos. Pero sí una foto de este otro Blazar que está más cerca y que se llama Pictor A. Y lo que vemos aquí es este objeto que está emitiendo un chorro aquí oscuro de algo que viaja un cierto número de kilómetros y acaba parándose y allí se va acumulando material. De aquí quiero solo destacar que esta distancia es 2 veces el tamaño de la Vía Láctea. Así que esto es un trasto muy, muy potente. Lo que pasa aquí es realmente fuerte. Esto es la misma fotografía, pero analizada de otro modo un poco distinto. Y aquí vemos muchos detalles. En primer lugar, que hay una zona que de alguna manera indirectamente el objeto ilumina que emite ondas de radio que vemos bastante bien. Y lo siguiente que vemos es que esto que emite es un jet, una cosa muy, muy, muy estrecha, como una manguera de agua que emite hasta que el agua acaba de moverse y se va acumulando en un cierto lugar que se llama el punto caliente. Y además hay otro jet emitido en la dirección contraria que vemos menos porque como no os apunta, pues la luz que emite es menos energética y la vemos menos bien. Y todo esto sucede en un agujero negro supermasivo que está en el centro de este objeto. De alguna manera, que entendemos solamente de palabra, pero ciertamente no en detalle, alrededor de este agujero negro supermasivo hay un disco de acreción de estrellas que le van cayendo allí, forman un disco de material que de cuando en cuando sufre una inestabilidad, eso se espachurra y mientras está cayendo hacia el agujero negro, se forma como cuando dejamos caer una bola metálica sobre la superficie del agua, emite algo muy energético en este caso, que es uno de las gotas de agua de este jet que va emitiéndose. Y no entendemos en detalle en absoluto este proceso de producción de estos jets de alta energía, pero los vemos, algo es algo. Aquí vemos el mismo jet analizado de una manera todavía distinta. Y lo que vemos en la parte de arriba es que alguien ha dibujado 2 líneas para dar la sensación de que lo que estamos produciendo es un cono de algo, porque esta es la teoría que tienen los que dibujan estas líneas. Lo que está al final es una cosa que no es ya el jet, sino la acumulación de material cuando el jet se para. Pero como la teoría que ellos pretenden sea la cierta, habla de jets cónicos, te dibujan estas líneas para intentar que concluyas lo que ellos quieren que concluyas, que es su teoría, aunque es claramente falsa. En este caso, por ejemplo, porque si yo borro las líneas, veo que este objeto no tiene nada de cónico a vista. ¿eh? Y esto parece más bien una serie de bolas de cañón o una ametralladora, cosas que van saliendo. Pero, en fin, esta es una ciencia en la que hay mucho prejuicio y poca racionalidad. Y por lo tanto te venden cosas que hasta ellos, creo, espero, saben que son falsas. Pero algo tienen que hacer. Y esto es algo que todo el mundo sabe, y es que los astrónomos se equivocan con frecuencia, pero nunca dudan. Volvamos a los fotones y neutrinos cósmicos de alta energía. ¿Cómo pueden producirse? Muy probablemente. Nada que tenga que ver con física más allá del modelo estándar y todas estas cosas que algunos nos están contando. Cuando 2 protones colisionan, uno del jet, del que estoy hablando, y otro del ambiente que hay por allí, pueden producir muchas partículas, entre otras pimases, piceros y pimenos, que son 3 tipos de partículas. Los pimenos se desintegran en muones, partículas de las que ya he hablado, y esos se desintegran en electrones, así que todos esos piones y muones no llegan a nosotros, se desintegran allí en el quinto pino, y los protones y las otras partículas cargadas, tales como electrones y positrones, no pueden venir muy eficazmente hacia nosotros porque son desviados por campos magnéticos. Así que siguiendo su trayectoria, aquí nos llegan así, pero a lo mejor habían salido así
y por lo tanto no son muy buenas cosas para apuntar a algo que se ha producido en algún lugar. Algo mejores son los piceros, que se desintegran en dos fotones. Los fotones sí viajan en línea recta. No son desviados por campos magnéticos porque no tienen carga eléctrica. Pero, sin embargo, los fotones de muy alta energía del cosmos sufren otros avatares, y es que pueden colisionar con los fotones ambientales de la radiación infrarroja producida por el conjunto de las galaxias, o incluso los fotones de la radiación cósmica de fondo que se emitió hace más de 10.000 millones de años. Y en esas colisiones se producen pares de electrón-positrón, y estas partículas, como están cargadas, no van a viajar tranquilamente hasta nosotros. De manera que solo los neutrinos nos llegan tranquilos y realmente nos pueden indicar de dónde procede algo. En el caso del blazar que estoy citando ahora, vimos un neutrino del blazar, pero lo que vieron no son fotones del blazar al mismo tiempo, sino que eso sucedía en una época en que el objeto estaba más activo, porque estaba haciendo acreción, y esto daba más luz en general, pero no fotones claramente señalando a aquel punto. Lo que señalaba era el tiempo en el que estaba sucediendo esto, pero no exactamente la dirección. Bien, aquí vemos el cuadrado de la energía de los neutrinos veces el flujo. El eje horizontal, naturalmente, es la energía. Y estos son los neutrinos de alta energía de los cuales hemos estado hablando, algunos de ellos. A más baja energía vemos otros neutrinos que no están dibujados aquí. Los fotones de alta energía, high energy photons, como hemos visto, los que proceden de fuera de la galaxia, no llegan hasta muy alta energía porque son absorbidos para producir pares electrón-positrón, y por lo tanto el fotón no nos llega. Si nos llegan, de alguna manera, o si hay, lo que se llaman rayos cósmicos de alta energía. Estos son fundamentalmente protones y núcleos atómicos de alta energía. Su flujo es mucho menor del dibujado aquí, porque aquí lo he multiplicado por el cuadrado de la energía y parece que es tanto como el flujo de neutrinos. En realidad es mucho menor, pero como protones hay muchos a muy alta energía, es posible que alguno haya producido los neutrinos que vemos. De hecho, este flujo, como en el caso de los neutrinos, se extiende mucho más abajo hasta una zona que en este dibujo no aparece reproducida. ¿Qué son esos los rayos cósmicos de alta energía? Pues bien, en el año 1911 y 1912, el señor Victor Hess hizo una serie de paseos casi estratosféricos en el globo, jugándose la vida, por cierto, para medir cómo él creía que iba a disminuir la radiación de la Tierra, producida obviamente, la radiación ionizante que hay en la superficie de la Tierra, procede, creía él, exclusivamente de la radiactividad de la Tierra. Si te vas alejando de la Tierra, pues van a llegar menos de estos productos radioactivos y electrones, por ejemplo, y no vamos a verlos, va a disminuir el flujo aumentando la altura del globo, pero resulta que vio exactamente lo contrario. A medida que subía, había más y más radiación. Eso son los rayos cósmicos. ¿Y cómo los medía? Tenía un cacharro como este, lleno de aire, de hecho, en el cual colgaban dos láminas finísimas de oro. Y este objeto estaba, cuando él se iba para arriba, positivamente cargado, de manera que las dos láminas de oro se repelían y estaban a un cierto ángulo. Pero a medida que subía, lo que descubrió es que los rayos cósmicos ionizaban el aire en este objeto y compensaban la carga, de manera que los dos electrodos se iban acercando y los dos pedacitos de oro se unían poco a poco. Pues bien, no es verdad que este señor descubriera los rayos cósmicos, los había descubierto el señor Theodore Wolff, que no obtuvo el premio Nobel el año anterior, haciendo el mismo tipo de experimento, y le bastó subirse sin correr ningún peligro a la Torre Eiffel en lugar de montarse en un globo. Pero en fin, así son las cosas. Aquí tenemos en el dibujo de la izquierda el flujo de rayos cósmicos, que es la línea roja, los puntitos rojos, y están en función de la energía de estas partículas que nos caen del firmamento de alguna manera
en lo alto de la atmósfera. En la línea vertical tenemos el flujo, no pone las unidades, pero cada una de las tracitas está por encima de la de más abajo, un factor 10. Las líneas azules sirven para darnos una idea de los flujos. La de más arriba, donde coincide con la línea roja, que es una energía de unos 10 a la 11 electronvoltios, corresponde a una partícula por metro cuadrado por segundo. La siguiente, donde cruza la línea roja de nuevo, corresponde a una partícula por metro cuadrado por año, que no es mucho, y la energía es de unos 10 a la 15 electronvoltios. Y la siguiente línea, más abajo, donde cruza la línea roja, corresponde a una partícula por kilómetro cuadrado por año. De manera que hace falta tener muchos años o muchos kilómetros cuadrados para hacer experimentos de este tipo que se hacen. A la derecha tenemos la misma información, pero más detallada y multiplicada por el cuadrado de la energía. El flujo veces el cuadrado de la energía. La línea negra es el flujo de todas las partículas cargadas que nos llegan. La línea roja, un poquito más abajo, la marcada con H, quiere decir hidrógeno, pero en realidad son núcleos de hidrógeno, protones. La siguiente línea, que es anaranjada, es el helio o el núcleo de helio, que son partículas alfa. Y más abajo tenemos núcleos de oxígeno y núcleos de hierro. Bastante más abajo tenemos el flujo de electrones y positrones, pero son casi todo electrones, porque aún más abajo, en marrón, tenemos los positrones, que son una fracción pequeña del flujo de electrones más positrones. Bastante más abajo, en negro, tenemos el flujo, que estos no son partículas cargadas, de fotones extragalácticos que hemos hablado antes. En puntitos azulitos está el flujo de neutrinos de alta energía del que hablamos antes, y luego la curva llega a un cierto momento en que solo sabemos medirla con el conjunto de todas las partículas englobado en una sola curva de puntos negros. Bien, todas estas energías de muy arriba son enormemente superiores a las que podemos ver en experimentos hechos en la Tierra. Y de este fenómeno de los rayos cósmicos existe lo que quienes lo defienden llaman el modelo estándar de rayos cósmicos, que ha ido evolucionando hace 100 años así, que debió nacer, pero nunca ha hecho ninguna predicción acertada. La manifestación actual del modelo, su encarnación actual, es un programa de simulación de estos datos que puedes variar hasta del orden de 17 parámetros y tienes un montón de lecciones también, todas a voleo. Por ejemplo, puedes decir cuál es la inclinación del flujo de rayos cósmicos como función de la energía en una cierta zona de esta curva, otra cierta zona, en fin. Tienen toda la libertad que quieren para simular los resultados y eso lo llaman el modelo estándar. Y me diréis, bueno, el modelo estándar de partículas también tiene 17 parámetros. Estos parámetros son el mismo número que en el otro, o más o menos. Pero hay una importante diferencia, y es que los parámetros del modelo estándar de partículas no pueden cambiarse así a voleo. La masa del electrón y su carga, por ejemplo, pues son lo que son. No puedo cambiarla para divertirme e intentar explicar un experimento que no he entendido. Así que son cosas muy distintas. Bien, existe otro modelo de rayos cósmicos y otra cosa que se llama los chorros de rayos gamma, gamma ray burst en inglés, que nacieron con un artículo de Goldman, Darr y Nusinov en el año 87 y que ha sido desarrollado fundamentalmente por Darr y sus colaboradores. Sus colaboradores son sistemáticamente Shlomo Dado y ocasionalmente yo. Este modelo funciona, hace predicciones acertadas, explica de manera sencilla prácticamente todo lo que sabemos sobre rayos cósmicos, pero no es aceptado, porque en astrofísica las teorías estándar nunca mueren. Solamente quienes proponen puntos de vista no estándar son los que se mueren. Como estos señores son todos más viejos que yo todavía, pues no va a durar mucho este asunto. Pero en fin, para no acabar con un tema expresado de manera tan trágica, voy a deciros que uno de los autores que acabo de citar en el año 1984 tuvo una idea simplicísima. Y es que cuando uno colecciona dos protones en el LHC, por ejemplo, a muy alta energía, producen algo así como el 15% de las colisiones
un par de partículas encantadas, una partícula encantada y una antiencantada. Esas partículas se siguen moviendo prácticamente en el eje de la colisión y en una distancia de este tipo, más o menos, a las energías de las que estoy hablando, se desintegran dando, entre otras cosas, neutrinos. Esto quiere decir que en un punto de colisión, por ejemplo, el del experimento Atlas de la LHC, se producen gratuitamente e inevitablemente dos haces de neutrinos altamente colimados de una apertura del orden de 1 milirradiante que están ahí quieras que no. Y muchos años después de esta idea, afortunadamente, hay dos grupos de experimentadores que han decidido aplicarla. Veis, por ejemplo, a la izquierda un experimento que se llama SND y a la derecha uno que se llama Phaser. Y esto que vemos aquí es de nuevo la sección eficaz de neutrino, esta vez contra protones, pero dividida por la energía para que sea más o menos una línea recta, puesto que si no divido por la energía es una línea que crece linealmente. Lo que vemos en negro en la parte izquierda, puntitos chiquititos, son los experimentos hechos anteriormente en aceleradores. Lo que vemos en la zona gris de la derecha es la zona en que se están empezando a hacer estos experimentos astrofísicos de muy, muy alta energía. Y en medio, todos estos puntos con grandes errores, están los resultados que se van acumulando, estos son recientes, en el LHC, el CERN. Pues bien, aquí hago el mismo dibujo, pero sin dividir por energía. Y de nuevo tenemos en el centro, donde están los nuevos datos que se están tomando. Estos nos permitirán hacer mucha física de partículas. Por ejemplo, nos permitirá observar el antineutrino del tau, que nunca ha sido observado. Si hubieran hecho este experimento antes, hubieran descubierto también el neutrino del tau. Y se estudiarán con este experimento distribuciones de gluones en el protón que son necesarias para entender los rayos cósmicos, cómo generan los rayos cósmicos de alta energía otras partículas chocando en lo alto de la atmósfera. De manera que nos queda mucho por aprender, que afortunadamente aprenderemos. Y con esto me paro. Bueno, ¿me paro realmente o no me paro realmente? Porque tengo otra transparencia que es esta. ¿Y a qué viene a cuento esta tribu de gente tan elegante? Viene a cuento por lo siguiente. Cuando a uno se le escapa hablar de política un poquito en una charla como esta del IFT, siempre hay alguien que generalmente no de manera muy amable se pone a criticar esto debía ser un canal de ciencia solamente, que no tenéis derecho a decir nada de política. Que sea de derechas o a la izquierda lo que has dicho, el resultado es el mismo, tienes una crítica de ese estilo. Pero ahora la cosa ha cambiado, porque existen fuerzas en este planeta que están destruyendo voluntariamente la ciencia y la investigación. Y por lo tanto, hablar de política en este sentido es un acto de defensa propia. Tenemos derecho a defendernos. Tenemos derecho a defendernos y decir que aquellos que están eliminando algunas ciencias de influencia diaria evidente, como la predicción del tiempo de mañana y cosas de ese estilo, no digamos atacando a las universidades que hacen investigación. Esta gente es muchísimo más primitiva que estos señores que están aquí, que merecen todo nuestro respeto, no como los otros. Bueno, hasta ver si que me paro.